noches, queridos jóvenes. Es para mí un privilegio poder estar aquí delante de ustedes y me regocijo cada vez que puedo tener la oportunidad de compartir con los chicos, con los jóvenes, porque pues es muy, para mí es muy vital compartir de lo que ya hemos pasado. Ya nosotros pasamos hace mucho rato por esa edad en la que ustedes están tan hermosa, y cuando estuvimos en esa edad precisamente hubiésemos querido tener toda la información que ahora ustedes tienen a la mano, porque ahora en las iglesias es más común que se toquen estos temas. En nuestros tiempos esos eran temas tabú y ni siquiera en nuestras casas, ni en nuestro núcleo familiar, y mucho menos en la iglesia se tocan ese tipo de temas. Y quizá cometimos errores por ignorancia, pero que ustedes, gracias a Dios, tienen ahorita a la mano tanta tecnología, tantas cosas y tanta libertad también para que Dios nos ha dado, pues, para poder compartir con ustedes. El tema de esta noche, como ya lo sabemos, es toque físico, que va entre los 5 lenguajes del amor, y vamos a mirar por qué es tan importante esta parte del toque físico. Esperemos que pase la diapositiva porque por ahí me estoy guiando. Después de esa, pasemos la base bíblica. No, pero tenemos una base bíblica, leámosla para tener una idea. Bueno, okay, de dale. eso. Vamos a leer lo que hizo Jesús, porque siempre tenemos que tener una base bíblica. Mira esa historia bíblica de lo que hizo Jesús y cómo un toque físico transforma la vida. Ahora, un toque físico dentro de la voluntad de Dios. Vamos a mirar, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ese había nacido entonces ciego, nunca había podido ver un aviso, nunca había conocido la Coca-Cola, no la había visto, la había saboreado, no había visto la novia o la esposa, la amiga, en fin. Dice: y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que yo estoy en el mundo, escuche esto, luz soy del mundo. Hoy Dios no era, usted no es la excepción, ni yo, de que Dios es la luz para esa tiniebla que nos está buscando, asediando. Y dice: dicho esto, ¿qué hizo? Escupió en tierra e hizo lodo con saliva, y ahí va el toque. Escuche, el toque. Y untó con el lodo los ojos en la parte afectada, pues los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque del Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Escuche, fue, ¿y cómo regresó? Después de un toque divino, vino a ser sanado y vino viendo. Y entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Escuche la condición en que lo pone a veces la vida a uno, donde es necesario un toque urgente de Jesús. Vea, lo tenía mendigando, se sentaba y mendigaba. Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía, él les confirmaba: no, señores, sí soy yo. Y le dijeron: ¿cómo te fueron escuche esto, le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él, me imagino con alegría: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, me dijo: ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Bueno, ¿Qué es el toque físico? Es una manera de comunicar el amor emocional. Es necesario para poder comunicar eso. Obviamente sin toque físico no se puede comunicar eso. Y se han hecho muchas investigaciones con respecto a algo en el campo del desarrollo infantil de bebés que constantemente están en toque físico, caricias, abrazos, besos, y aquellos que no. Y se ha notado una diferencia bastante interesante, porque se ha visto que aquellos que han tenido ese toque, que han recibido ese abrazo, ese querer, ese afecto, han sido de una vida emocional más saludable, más estable, que aquellos que se dejan por periodos largos de tiempo sin toque físico. Hace muchos años una hermana aquí de la iglesia
Yo pues mis hijos mayores, Michelle y Felipe, todavía Junior no había nacido, pero como ellos como llevan 2 años, pues yo para todos lados me los cargaba, cualquier reunión me cargaba mis chinitos para todos lados. Y esa hermanita se me acercó una vez y me dijo, pero hermana, ¿usted por qué para todos lados lleva a esos niños? Debería dejarlos allá en la casa. Yo no, señora, son mis hijos y tengo que tenerlos al lado mío, que estén cerca mío. Yo le aconsejo que usted haga como yo hacía, me dijo la hermana, y yo le dije, ¿cómo así? Pues yo a mis hijos los tiraba allá en un corral y allá los dejaba todo el día, solo los sacaba para darles comida y volvía y los dejaba en el corral. Y entonces yo empecé de una vez, como yo conozco los hijos de esa hermana, digo, con razón son así, o sea, sí, o sea, no tienen como ninguna muestra de afecto, son como muy retraídos, son como muy indiferentes, secos, ¿sí? Entonces yo decía, ay, con razón, ellos son así, porque solo los sacaba de ellos, tenían un toque para ellos al momento de darles el alimento y luego volvía a meterlos al corral, ¿sí? Y por eso ella se escandalizaba de que yo para todos lados con mis hijos para arriba y para abajo. Entonces sí, este experimento sí es verdad. Incluso con los animales también, uno sabe la clase de persona que es según el perro, ¿cierto? ¿O no? Ustedes no me dejan mentir. Cuando un perro es muy cariñoso es porque habita en un hogar donde hay armonía, ¿cierto? Pero donde hay un perro que es hosco, que es hostil, que es atacando, es porque ahí no hay muy buena armonía. ¿Sí? Hasta los animales también, en ese sentido, también uno ve muchas cosas ahí. Siguiente. El toque físico es un poderoso medio para la comunicación matrimonial. Yo sé que aquí, pues, aparte de Nelson y Yur Levinson, creo que nadie más es casado, ¿no? Sí, esta es para el matrimonio. Ustedes, los solteros, todavía tienen que pausar esa parte, pero es una información. Pero igual es importante, sí, que se aprenda esto, porque como yo les dije, mucha falta de información a veces en las iglesias, en nuestros hogares, nos hacen cometer errores, ¿sí? Y es bueno cuando alguien que haya ya pasado por ahí, por ese camino, nos dé esa instrucción, alguien de experiencia. Entonces, de los 5 lenguajes del amor, el toque físico es algo muy, muy poderoso, porque nosotros en el cuerpo, o sea, Dios hizo el cuerpo humano con muchos receptores, y por eso cuando a usted lo tocan, algunos se erizan, como Amparo Grisales, no se erizan, otros sienten un corrientazo, en fin, otros sienten cosquillas. Hay diferentes formas de sentir esos toques. Pero aquí, como estamos hablando de la pareja, pues yo la verdad no tenía mucho conocimiento de esos 5 lenguajes del amor. De hecho, he estado aprendiendo a medida que he estado leyendo. Pero me pareció interesante algo, y es que nosotros como cónyuges o como parejas debemos saber y conocer cuál es el lenguaje primario de mi pareja, ¿sí? Y yo digo, Dios mío, yo no conozco eso, la verdad, ¿sí? Y tenemos 30 años de casados, cumplimos el 17 de este mes, ya los cumplimos, y yo digo, ¿cuál es el lenguaje primario de mi cónyuge? Y entendí que por eso muchos de los problemas de comunicación y de comprensión tienen que ver con eso, porque yo, como mi lenguaje primario, yo lo reconozco que mi lenguaje primario es el toque físico. ¿Sí? Para mí ese lenguaje es muy importante, ¿sí? Y yo he tratado de amar a mi esposo a través de ese lenguaje, porque yo creo que ese es el más importante, y de pronto estoy equivocada, ¿sí? Yo quería le preguntar, bueno, ¿cuál es su lenguaje primario del amor? Qué días que estábamos estudiando esto, y yo de verdad, pues no he ahondado mucho en estos 5 temas. Y de paso agradezco a Yurleison, de verdad que nos dio este material, porque de verdad que para mí fue muy importante aprender eso. Pero cuando yo intento y persisto en amar a mi pareja a mi manera, estoy siendo egoísta. Estoy siendo egoísta, porque estoy centrándome solo en lo que a mí me parece que es
y no en las necesidades que él tiene. Porque como hombres y mujeres tenemos necesidades diferentes, ¿cierto? Tenemos percepciones diferentes, opiniones diferentes. Por eso es importante saber cuál es el lenguaje primario, para que el toque físico entonces se convierta en un medio poderoso para la comunicación dentro del matrimonio. Segunda parte, el toque físico no está limitado a una sola parte del cuerpo. Eso también es muy importante, porque a veces solo nos enfrascamos en una parte y dejamos de explorar otras partes también que son importantes. Y aquí en esta parte del toque físico hay dos clases de toque. Uno que dice que es el implícito, que dice que ese toque implícito no necesita de mucha preparación. Quizás cuando está de pronto la esposa ya en la cocina preparando algo y viene el esposo, la toca, la roza o algo así, no tiene que hacer mucho esfuerzo para hacer ese tipo de toque. O cuando la esposa le pone la mano en el hombro al esposo, eso es un toque implícito. Ya no necesita tanta preparación, pero sin embargo no hay que hacerlo de una manera descuidada, porque si por lo menos para su pareja el toque físico es su lenguaje primario, entonces el solo hecho de que se sientan a ver televisión, así de pronto al hombre no le gusta la película romántica que le gusta a la mujer, o viceversa, o a la mujer no le gusta la película de peleas, durante ese tiempo que estamos viendo la película es importante interactuar en ese tipo de toques implícitos, ¿sí? O sea, aunque es algo muy sencillo, que no necesita preparación, sin embargo también hay que darle importancia. Y hay otro que es el explícito, que tiene que ver ya con lo que, por lo menos voy a mencionar eso y espero que para ninguno sea un escándalo. Cuando ya estamos casados, todo lo que voy a hablar aquí lo estoy hablando en el contexto del matrimonio. Cuando usted va a tener su relación sexual, inmediatamente usted no inicia con la penetración, porque eso sería como una violación, ¿sí? Hay pasos que se deben seguir, pero bueno, hay personas que sí entran de una vez, van a la presa, ¿no? De una vez, y eso no debe ser así. No debe ser así, debe haber una preparación, un juego, un inicio, algo previo que va llevando cada vez más y más y más al momento culminante, porque si se hace sin preparación no se puede. Y aquí pues voy a apartarme un poquito del tema, pero también para animarlos a ustedes cada vez que vengan o que aparten el tiempo para ir a la iglesia. Yo siempre digo esto: palabra sin adoración es una violación. Por eso cada parte del culto es importante. Hay que estar también en el tiempo de la adoración. Palabra sin adoración es una violación. Entonces también cuando no, y ahí en el toque explícito, ahí sí se necesita usted prepararse. Por lo menos si al hombre le cuesta ser cariñoso, ¿sí? Como a algunos hombres les cuesta porque en su casa no recibieron ese afecto, no fueron enseñados, tienen que invertir, ¿sí? Comprar libros, no sé, buscar un consejero, algo. Eso se necesita de inversión, no solo de tiempo, sino también de dinero. Si usted quiere pues que su relación tenga éxito y vaya adelante. Espero haberme hecho entender. Siguiente. El toque físico tiene el poder para, mire, destruye una relación o la fomenta, ¿sí? Un toque físico tiene ese poder tremendo para destruir o para fomentar. Tiene el poder para comunicar odio, pero también tiene el poder para comunicar amor, ¿sí? Siguiente. El cuerpo tiene receptores al tacto de la cabeza a los pies. Entonces uno siente placer con un masaje en el cabello, la espalda, los pies. Algunos sienten cosquillas, ¿sí? Sentirás dolor con golpes y abuso físico, ¿sí? O sea, el cuerpo está para recibir tanto lo bueno como lo malo. Y por eso nosotros tenemos que proponernos a como cada vez que nosotros toquemos
a alguien sea para comunicarle amor y no dolor, ni abuso, ni nada de estas cosas que son muy tristes y marcan de manera negativa a las personas. Punto número 5. En este me quiero detener, porque para mí es muy vital. El cuerpo es para tocarlo. En las diferentes culturas hay diferentes maneras del toque físico, por lo menos. En Estados Unidos, para ellos es muy importante darse la mano, pero en Europa yo veo que ellos se abrazan y se besan. Entre hombres se abrazan y dan besos. Nosotros aquí, como decir un hombre dando un beso con otro, eso es como raro, uno dice, sí. Pero no hay que juzgar porque son diferentes tipos de culturas, ¿sí ven? Pero siempre en cada cultura vemos que siempre el toque físico es un medio necesario, ¿sí? Es fundamental. Y aquí en esta parte donde yo coloqué el cuerpo es para tocarlo, alerta, ojo, lo quería hacer y voy a leerles este versículo que, bueno, no lo coloqué ahí, pero acá lo tengo. Esto es especialmente para ya los jóvenes solteros, los que son novios. Está en Cantares capítulo 2, versículo 7, en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: prométanme, oh mujeres de Jerusalén, por las gacelas y los ciervos salvajes, que no despertarán al amor hasta que llegue el momento apropiado. Aunque el cuerpo es para tocarlo, aunque Dios puso las emociones, aunque cuando somos adolescentes se despiertan tantas hormonas, no quiere decir que ya es para empezar a experimentar cosas que no están para experimentarlas. ¿Por qué? Porque eso nos si nosotros empezamos a saltarnos esas etapas y empezamos a experimentar esas cosas, nos vamos a perder lo mejor, ¿sí? Hace años recuerdo yo tenía más o menos como 13 años y mi mamá, yo sabía que iba a cumplir años, ya mi mamá pues fue antes de mi cumpleaños y me compró el regalo y yo me di cuenta dónde lo escondió ella. Cuando mi mamá se fue, yo no me podía aguantar la curiosidad de esperar, porque eso fue un miércoles, yo creo que cumplí años un sábado, y no esperar jueves, viernes, y esperé que ya se saliera, me encerré allá y con cuidadito tapé el regalo y vi que era. Volví, lo tapé y todo. Cuando ella el sábado me lo dio, pues yo ya sabía, pues qué gracias, o sea, lo destapé y todo, pero ya no fue la misma emoción, ¿sí me hago entender? Si me hubiera esperado esos días que faltaban, cuando ella me hubiera entregado el regalo, yo lo hubiera destapado, yo hubiera sido, pero ya no había sorpresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya lo había visto. Lo que dice ahí es muy cierto, fornicar no es hacer el amor. Y hay que tener mucho cuidado, los que son novios o los que no son. Aquí voy a hablar de varias cosas y espero que, o sea, lo hablo desde mi experiencia y desde pues yo personalmente, cuando estaba en búsqueda de un hombre para mí, yo miraba cosas muy claras que les voy a decir cuáles son, chicas. Para mí era muy importante eso. Pues gracias a Dios tuve la opción de tener muchos pretendientes, o sea, no me casé con el primero que pasó por ahí, no. Tuve, o sea, sí, o sea, no sé por qué razón, pero no sé por qué, si no quiero sonar aquí sobradora, pero sí, gracias a Dios tuve muchos pretendientes y tuve opción para mirar. Entre todos esos que me pretendían, yo miraba mucho a algunos que eran toque a la una y sobe a la otra. La sentaban en las piernas, para aquí, abrazo va, abrazo viene, ¿sí? Toque para allá, como tocando un maduro, toque para acá, vacilón, y yo, esto para mí no me gusta. Miren, y este hombre que ustedes ven aquí sentado era el más tímido de todos los de mi época. Él no hablaba, casi que me tocó a mí tener la iniciativa, porque este hombre no hablaba, ¿sí? Me tocó, y yo, bueno, me atrajo de él eso, que era muy serio, no andaba toqueteando la una a la otra, ni coqueteando para aquí para allá, ni dando las piernas a todas, nada. Era muy serio y eso fue lo que
De entre todos los que había me llevó a escogerlo, a pesar de que era tímido. Tuve que enseñarlo a muchas cosas, sí. Me tocó enseñarlo a ser cariñoso, a besar, a todo eso, porque él no sabía eso, pero me tocó enseñarlo. Pero lo aprendió conmigo, sí, valió la pena por ese lado. Si yo, mujeres, miren eso, de verdad, porque a mí, o sea, un hombre que esté abrazando a la una y a la otra, uy, no, o sea, personalmente, o sea, aunque mi lenguaje primario es el toque físico, tampoco me gusta que me toque toda clase de persona, ¿sí? Tampoco soy de esas personas que, sino creo yo que con las personas que son más allegadas o como el círculo más cercano para mí. Y también quiero decirles algo, también viví otra experiencia que fue hace muchísimos años, año 89, que eso era un tema también tabú en la iglesia, también lo quiero decir porque también en esta época ya se ve muy, muy normal. Y es esto del lesbianismo. Había una chica que era de la iglesia, de un ministerio, era una de mis amigas, y cada vez que nos saludábamos de beso, yo a veces veía que ella trataba como de besarme en la boca, pero eso que uno dice, no, imposible, ella es cristiana, es de un ministerio, no creo. Pero los lesbianas son para los que son católicos, aquí en la iglesia no. O sea, uno piensa, o sea, en ese entonces uno pensaba eso, pero eso siempre ha existido. Y yo sí me sentía incómoda con ella, o sea, el cuerpo de uno como que le dice la clase de toque que está recibiendo, ¿cierto? Uno sabe, o sea, por lo menos yo sabía eso. Yo sentía una incomodidad y veía que esa muchacha se me acercaba con muchos detalles, que una cadena de oro, que frutas, que cosas. Yo decía algo y más tarde yo ni lo que querían traerlo, o sea, cosas así. Yo decía, pero esto, yo sé que es una buena amiga, pero hasta que por fin llegó otra persona, que otra mujer, y sí se roldaban el radio, que eran lesbianas, y eso fue un escándalo terrible en esa época acá en la iglesia, terrible. Entonces uno sabe la clase de toque que recibe. Esta va especialmente para los novios. Cuidado con los besos, casa de 2 pisos. ¿Saben qué es eso? Lo que se hace arriba se siente abajo. Ese es el beso casa de 2 pisos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos besos tan intensos, ¿sí? Porque somos seres humanos y hay cosas ahí que despiertan eso. Hay cosas que despiertan eso. Hay que tener mucho cuidado también con los lugares oscuros o quedarnos solos. Cuando estoy en la casa de mi novio o de mi novia, las visitas no son en el cuarto, no deben ser en el cuarto, porque eso es darle combustible al enemigo para que prenda la candela. Mira, hace muchos años escuché esta historia y esta es verídica, de una pareja de jóvenes cristianos. La muchacha quedó sola porque los papás se fueron y ella llamó al novio: estoy sola, venga y me visita. El muchacho llegó, se sentaron ahí en la sala de la casa normal, no tenían, en su mente me imagino yo que no tenían idea o la intención quizás de hacer lo que hicieron, pero la ocasión hace al ladrón, dice el dicho, ¿no? La ocasión hace al ladrón. Y empezaron a besarse, y del beso pasaron a caricias más fuertes, pero ellos dijeron: no, somos cristianos, paremos, vamos a orar. Vamos a orar y a mandar una señal. Señor, si es tu voluntad que eso no pase, que llegue alguien, toque a alguien a la puerta. No llegó nadie, nadie tocó. Resultaron teniendo sexo, tuvieron un hijo, quedó embarazada. ¿Y por qué, Señor, si oramos que por favor mandaron a alguien? Por favor, sentido común. Hay cosas que no necesitan orar ni preguntar, todo está ahí muy clarito, ¿sí? No hay que darle combustible al enemigo. Hay que ser prudentes. Por eso, mujeres, también mucho cuidado, la forma como tocan a los hombres. Hombres, mucho cuidado como tocan a las mujeres, porque muchas mujeres se ilusionan con un toque, porque quizás en su casa su papá no las tocó, no tuvieron un papá, entonces vienen a la iglesia y alguien con mucho cariño las abraza y confunden. Hay muchas mujeres que son muy inestables emocionalmente, igual que hombres también. Entonces eso es peligroso, esa clase de toques, ¿sí? Y ya pasando ahí mismo en ese lado, también tiene que ver con el abuso físico. Con el abuso físico, el siguiente punto, el siguiente punto, por favor. Diapositiva, por favor. El tacto trae intimidad o intimidación. Y eso es muy cierto,
¿sí? Te puede acercar o te puede asustar. Y yo estuve en una relación tóxica antes de mi esposo. Tuve un hombre que estuve a punto de casarme, que era una relación tóxica. Era un hombre supremamente celoso y era de la iglesia y era líder de jóvenes. Entonces, ojo, o sea, no porque sea cristiano y sea líder, es perfecto, ¿sí? Era líder de jóvenes, ¿sí? Y era mi novio, pero era supremamente celoso. Él no resistía que a mí me saludaran de beso, ni las mujeres. Si las mujeres me saludaban de beso, decía que yo era lesbiana porque me dejaba saludar de beso. Ahora que un hombre diera un beso en la mejilla, eso era peor. Entonces se ponía bravo y empezaba, me enterraba las uñas así aquí en mis dedos o me pateaba. Y yo duré muchos años callada llevando esa cruz. Yo no decía nada, nada. Solo Dios sabía esa cruz que yo llevaba, hasta que Dios tuvo que mandar a Ricardo y a Marilu, no sé si algunos los conocen a ellos, a través de ellos, yo le estoy agradecida toda la vida a Dios por ellos, porque a través de ellos Dios me dio una palabra profética para terminar con esa relación tóxica, si no en mi vida sería un desastre, ¿sí? Y yo no decía nada, y me golpeaba, me pegaba, me humillaba verbalmente, de todas las formas. Mucho cuidado, mujeres, ustedes no se dejen intimidar, y hombres también, porque ahorita también es mucho eso, también hay unos hombres que los tienen ahí dominados. No se dejen manipular ni por lágrimas ni por nada de esas cosas. No se dejen intimidar. Ustedes tienen que hablar, tienen que buscar ayuda. Porque hoy día por eso hay tanto abuso y tantos abusadores, porque la gente se queda callada y no denuncia, ¿no? Es importante que usted hable, que usted busque a alguien de confianza para que usted sea liberado de esas cosas, ¿sí? Siguiente punto, que ya es el último para pasar a mi esposo. El toque físico ayuda mucho en las crisis. Todas las relaciones, matrimonios, noviazgos, todo eso pasamos por crisis. Todos perdemos seres queridos, todos tenemos alguna crisis emocional o económica, pero estas crisis son oportunidades para uno, como persona, conocer de quién está uno rodeado, ¿cierto? Y como amigo uno también, cómo poder ir yo a brindar un apoyo a esa persona. Es tan importante esto. Yo siempre recuerdo a las personas que han estado conmigo en los momentos críticos, cuando mis padres murieron, cuando mi suegra murió, que recuerdo que estábamos justamente en medio de un campamento juvenil, cuando mi suegra murió una madrugada, recuerdo tanto, que me levantaron a las 2 de la mañana con esa noticia. Algunos de las chicas que estaban conmigo en el cuarto se dieron cuenta y nos rodearon con mucho amor. Cuando ya a las 5 se levantaron los demás para hacer base en lo que estábamos haciendo, se enteraron y fueron tan solidarios con nosotros que nunca yo olvidaré eso, porque fueron personas que nos aportaron muchísimo en ese momento de apoyo, en ese momento de crisis que estábamos viviendo. Y también es muy reconfortante escuchar, hace muchos años, a mí particularmente me gusta mucho los días que vengo a culto, mirar las personas que son nuevas y después de la reunión ir a saludarlas, a darles la bienvenida. A mí me encanta mucho hacer eso. Hace muchos años lo hice con un joven y él decía, yo sin saberlo, tiempo después él dijo, yo realmente estoy aquí porque ella vino y me dio la bienvenida, me abrazó y no sé qué, y estoy aquí gracias a ella. Yo, uy, Dios mío, o sea, tan importante es eso, ¿sí? O sea, como algo tan mínimo animó a una persona en un momento que quizás necesitaba eso y pudo estar ahí, pudo permanecer. Entonces es importante que practiquemos este lenguaje del amor. Bueno, bien, mi esposa lo ha enfocado bastante en la parte de las relaciones, digamos, matrimoniales o de pareja. Pero yo sé que Dios también ha permitido que traigamos este tema esta noche. ¿Cuál es el tema de hoy? El toque físico. Y creo que Dios lo ha traído a usted en esta noche para que aprenda esto. El toque físico con su papá, con su mamá, con su jefe, con aquella persona que es difícil de amar. Yo tengo esa frase, hay personas que son difíciles de amar, en que usted quisiera ponerle la mano encima.
Pero sabe, ese toque físico puede hacer que traiga un alivio a esa persona. Ese toque físico, un saludo agradable. Usted sabe lo bonito que es cuando usted siente que alguien lo abraza en medio de esa crisis que usted tiene. Cuando el profesor le dice: hijo, perdiste la tarea, perdiste el examen, pero viene y le da un abrazo y le dice: hay otra oportunidad. ¿Cómo se siente usted? Ese toque físico es una inspiración a salir de la crisis, ¿cierto? Hay hijos que se saludan con todo el mundo menos con el papá y con la mamá. Y ese toque físico o ese no toque físico, escuche esto, hace que se vaya creando un vacío, un espacio. Ese no toque físico ha hecho que haya una crisis familiar. Mi hijo, aquí está Junior, pero él por las mañanas o siempre que se levanta: hola papá, bendición papá, sí, mi hija me saluda. Ese contacto físico hace que haya una relación cercana, una relación de amistad, una relación de confianza. Quizás usted dice: no, es que mi papá es aquí asisado, mi papá es terrible, mi mamá. Pero déjeme decirle que si usted se prepara y empieza a decir: Señor, úsame, que yo pueda tener un toque agradable físico con mi papá, usted desarma al más fuerte emocionalmente, usted lo desarma, ¿sí? Yo tengo una frase que digo a veces: la decencia no pelea con nadie. La decencia no pelea con nadie. Y usted lo puede haber visto. Creo que Dios nos ha traído aquí en alguna manera para ese reto que tenemos en la universidad con ese profesor que a todo le dice no. Cuando yo estuve yo de soltero, le dije al Señor, tenía buen trabajo, me ganaba 2 salarios mínimos en ese entonces, y le dije: Dios, quiero hacer un pare en mi trabajo secular antes de casarme y darte un año de tiempo completo al servicio de Dios, darle un año. Y me fui a hacer una escuela misionera. Pero había una profesora que a todo decía no. Profesora, ¿me da permiso para ir a la tienda? No. Profesora, ¿me da permiso que es que caí bien en este grupo y me invitaron? No. Y yo recuerdo que estábamos en el Ecuador, estaba en Manta, Ecuador, la frontera, pues la parte de la costa, y caí bien con el pastor. El grupo se acababa la cruzada ahí, y para mí era difícil darle un abrazo a mi líder, porque yo sabía que siempre eso era un no. Y eso había hecho que hubiera una distancia. Y el pastor me dice: yo quiero que se vaya todo el mundo, pero que usted se quede más con nosotros. Y yo dije: no tengo una buena relación, no tengo una buena... Y yo sé cuál es la respuesta: un no. Con este hombre nos hicimos una buena relación porque el saludo, el toque físico, un toque de amistad hace que la relación se fomente. Para mí fue muy difícil con aquella persona, y para mí fue satisfactorio ver que el yo haber sido dispuesto, ser amable, ser servicial, todo lo que ustedes han visto, ese lenguaje del amor, me abrió puertas, tanto que yo le dije: hermano, por mí me quedo, pero mi líder no sé qué diga. Si ella dice sí, y la llevó, habló con ella, no sé qué haría, también le hizo toque físico dentro de los planes de Dios, ¿no? Y la señora dijo un sí, y fue un tiempo agradable. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando usted se dispone a ser una persona cordial, amable, que sabe tener un contacto, un toque físico con la persona, usted transmite confianza, transmite bendición, transmite alegría. Y todo el mundo se lo llevaron, y a mí me dejaron como 10 días más ahí en esa iglesia. Y el hermano me dijo: oiga, quédese aquí, usted pastor, yo me voy a ir, usted que se va a casar. Yo estaba con plan de casarme. Pero me di cuenta cómo la amabilidad, la tener una sanidad interior, porque cuando usted está sano interiormente, usted no está a la defensiva, sino que usted está diciendo: no, veo una oportunidad para amar, para levantar, para restaurar. Ezequiel capítulo 33, el versículo 6 dice, un versículo que usted pronto se lo sabe, dice: he aquí les traeré sanidad y medicina, y dice: y les revelaré abundancia de paz y de verdad. El contexto de ese versículo, ¿sabe cuál es? Que Israel había sido esclavo en Babilonia. Y usted sabe que usted siendo esclavo, ¿cuál esclavo tiene sanidad interior buena? Ninguno. ¿O cuál mujer con un tipo que tiene abuso, o cuál hombre con una esposa que tiene abuso se siente en cautiverio, ¿cierto? Y cuando Dios ve el cautiverio de Israel, los de Judá, toda esa gente, las tribus allá,
En Babilonia Dios les dice, los saca del cautiverio y dice, les traeré sanidad y medicina. Y dice algo importante, les revelaré abundancia de paz y de verdad. Cuando le llega esa palabra, usted sigue leyendo la Biblia y se da cuenta de que Dios hoy en día sigue trayéndonos medicina y sanidad. Yo quiero que a medida que vamos avanzando usted vaya recordando qué heridas se han ido formando en su alma y quiénes se la ha creado, quiénes se la ha fomentado. Yo tengo un amigo camionero que me dijo que ya llevo un mes que no voy a la casa y estoy contento. Y yo le dije, ¿cómo así? Dije, ¿cómo así que un mes y no quiere venir a casa? Y empezó a contarme todas las cosas desagradables que pasan en la casa. Cuando él me decía todo eso, yo digo, allá en esa casa no hay lenguaje del amor. Ahora imagínese usted para restaurar todo ese proceso a esa persona. Es difícil, ¿cierto? Yo quiero, Joelito, que me regale mi esposa y ya estamos terminando, pero mi esposa hablaba de crisis. Yo sé que a usted como hija o como hija, como hermano, como hermana, como cuñado, como cuñada, como primo, como sobrino, ha tenido crisis en una relación, ¿o no? ¿Estoy equivocado? Algunos dicen, no, yo me la llevo bien con todo el mundo. Alguno puede levantar la mano esta noche y decir, no, yo estoy todo bien, como dice el pibe, todo bien, todo bien. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque de niños hemos sido perseguidos por el enemigo. Dice la Biblia que el diablo anda buscando a quien devorar. Y yo sé que una de las cosas que más deteriora el diablo es, ¿sabe qué? Las relaciones familiares, las relaciones. Entonces yo quiero que usted en esta noche ya pensando, oiga, yo no puedo practicar el lenguaje del amor con Pepito Pérez. ¿Sabe qué pasa? ¿O qué hay detrás de que usted no pueda practicar ese lenguaje del amor con ese Pepito Pérez? ¿Sabe cuál es el problema? Que se crea una amargura. Y al crearse una amargura, usted entra ¿en qué? En crisis. De tal manera que usted se fue para el cacique a comerse un helado o a comerse un sándwich cubano. Cuando usted lo ve allá en el mismo sitio a esa persona, ¿usted es capaz de practicar el lenguaje del amor? O dice, uy, se me dañó la comida de sándwich, me voy a comer mejor donde Don Gediondo, por dar un ejemplo. ¿Por qué? Porque hay una crisis, ¿cierto? Y si hay una crisis, ¿qué hay que hacer? Traer sanidad a eso. Creo que Dios puso en el corazón de los pastores juveniles este tema, de los líderes, esto, porque Dios no quiere que sigamos así en esa crisis que estamos viviendo. He visto mujeres que se van de la casa y dicen, es que yo mejor dicho me voy de esta casa y por aquí no vuelvo, como el hijo pródigo. ¿Sabe cómo le fue por allá? Como perros en misa, dicen por ahí. ¿Cuál fue la razón? Y se fue para Estados Unidos, que es el sueño americano de muchos, donde muchos llegan con el billete. ¿Qué pasó detrás de eso? ¿Sabe qué pasó? Que no haberse ido bajo una bendición, que no haberse ido bajo un lenguaje del amor apropiado, se le cerraron ¿qué? Las puertas. En Hebreos dice que miremos bien, no sea que en nosotros brote una raíz de amargura. A mí muchas veces me ha brotado raíz de amargura contra ciertas personas. La otra vez un alfer o un policía de carretera me hizo un comparendo por algo tan injusto, que en mí se creó una raíz de amargura. Yo iba detrás por el Cincelejo, llevaba 10 minutos en hora pico detrás de un señor de un Renault 4 y el Renault 4 de 1 a 10 era por ahí 3. O sea, imagínense el estado del carro. Y el hombre iba con ese carro fallando, ¡pum, pum! A tranconazos andando, y yo miré el piso, doble línea. ¿Sabe cuánto me llevó ese carrito? Como 10 minutos o 15. Y yo, cada vez que intentaba carros, y cuando no venían carros, otra vez doble línea. Me fui llenando hasta que finalmente, ¡pum!, me decidí. Yo que me decido y venía un tránsito. Y el hombre no venía a 10 por hora, venía como a 120. Así de que ese man casi se cae por allá. Y yo dije, sangre de Cristo, seguí manejando. Ahí arriba me alcanzó como al kilómetro ese man
mejor dicho, no le faltó sino pegarme, 7 de la noche. Yo con un día estresado, asoleado, mal comido, mal almorzado, y iba para Medellín con un viaje, recuerdo tanto, y el hombre me pega una insultada, que casi lo mato, que casi no sé qué, y ahí está uno pasando como cristiano ese juego de practicar el lenguaje del amor. Dije, señora gente, vea, yo no soy camionero hace años, conozco las normas de tránsito, sencillamente mire ese carro, cuando pasa ese carro, pum, 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 pum. Le dije, me trae hace 15 minutos detrás de él. Llevábamos, eso andábamos como a 10 por hora. Pum, pum. Le dije, señora gente, mire, esa es la razón, yo no estoy abusando. Me pidió papeles y cuando me dijo, güey, firme. Yo apenas pensé, ay, qué puñalada en mi corazón, levantado temprano, hoy no venía ni para acá, se iba para Medellín. ¿Cómo practica usted el lenguaje del amor con ese señor? Es difícil, ¿cierto? ¿Cómo sería que cuando me dijo firme, yo escribí apelación? ¿Y usted se llama apelación? Porque yo escribí apelación, donde ustedes firmaron el comprendo, yo escribí apelación. Y yo le dije, es que así como hay ley para mí, también hay para usted, o viceversa. Oiga, haber escrito apelación, de paso el que tenga media razón, cuando haga un comparendo escribe apelación. Me dieron 6 meses de próloga para que yo fuera a Cincelejo, a que me escucharan. Pero nunca he olvidado ese momento feo. Me hizo pagar 515,000 pesos hace 16 años. Eso era plata. Me hizo pagar. Pero escúcheme, practicar el lenguaje del amor con una persona como esa es difícil. Yo no la practiqué. Y cada vez que me acordaba de ese man, yo decía, Dios mío, hágame justicia con este hombre, Señor. Cosas, ¿sí? Pero ¿sabe qué me dijo Dios? Mira que no deje brotar una raíz de amargura, no sea que estorbando la gracia. Escuche, cuando usted se deja llevar por esa raíz de amargura, por ese novio, por esa novia, por ese tío, por esa tía, y usted deja crecer esa raíz de amargura, ¿sabe qué pasa? La gracia es estorbada. ¿Qué gracia? Es el favor de Dios. Hay gente que diezma y ofrenda y nunca son prosperados. ¿Sabe qué pasa? Que de pronto hay una raíz de amargura que no ha sido sanada. Y dice que no solamente estorba la gracia, sino que dice, contamina, escuchen, así dice el versículo, se lo lee, contamina a otros. Yo creo que en esta noche podríamos estar diciendo, si nos sentáramos uno por uno a escucharnos, con un consejero podríamos decirle, oiga, yo tengo la gracia estorbada. Y yo quiero que miremos unos elementos, Jolito, si me la regala, algunos elementos que nos ponen en crisis. Por eso es que hay divorcios, por eso es que hay maltrato en los noviazgos, por eso es que hay abuso, por eso es que hay esos patrones que usted no se los aguanta y usted diría, yo no quisiera trabajar más en esta empresa. Por esto, mire lo que dice la Biblia, mire lo que dice la Biblia en la segunda carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Y déjeme decirle que usted puede estar y yo podríamos estar participando en esas cosas o en esos elementos que producen crisis para que no haya un buen lenguaje del amor. Mira lo que dice, vamos a leer. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán ¿qué? Hoy en día hay tiempos peligrosos en los matrimonios, en las empresas, en el país, con los políticos, ahí tenemos tiempos peligrosos. Dice, porque habrá hombres, escuche, amadores de sí mismos, uno, ¿qué más dice? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Escuche, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán o sea, es pura bla 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 y nada de aquello. A estos, ¿qué dice? Evita, sigue, porque de estos son los que, bueno, y dejémoslo ahí porque el tiempo se nos fue. Pero si usted lee aquí hay una lista de la gente que nos produce crisis en una relación. Hoy en día se dice que tóxicos o tóxicas. No sé si usted se ve reflejado en alguno de esos, o mientras leyó esto usted dice, oiga, en mi casa hay uno así.
Ahora, seguimos. Ese aumento de esas personas o de ese tipo de temperamento aumenta la maldad, dice aumentará la maldad. Por eso es que los matrimonios hoy en día son desechables. Por eso es que hay noviazgos con demasiado maltrato o esposos que maltratan. Hay que abusos, hay peleas, hay divisiones. ¿Qué es lo que produce todas estas cosas? El ser amador de sí mismo, o sea, el ego. Sigamos a la otra porque ya quiero terminar acá. Mira, usted dice, bueno, Ove, yo estoy en crisis, nos dice estoy en crisis, yo le digo, yo estoy en crisis, ¿qué hago? ¿Qué hago para salir de esa crisis que me impide manejar el lenguaje del amor en mi casa, con mi papá, con mi mamá, con mi tío, con mi tía, con ese profesor que me pega un coscorrón de vez en cuando, o con ese vecino en el barrio que me daña, o esa vecina que me ha punchado los balones? ¿Qué hago con esa persona? Mira lo que dice la Biblia. Mire, regáleme la otra, y ya terminamos aquí, no sé si los músicos se alistan. Mira lo que dice, la solución. Tenemos dos soluciones que la Biblia nos muestra esta noche. Usted que está manejando una crisis que le impide manejar el idioma el lenguaje del amor, acuda a Dios. ¿Por qué a Dios? Porque Dios es el creador de todo. Y les he contado la historia del señor que tenía un carrito que le daba guerra y lo tenía aburrido porque el carro fallaba, cada rato fallaba ese carro. El hombre estaba aburrido con ese carro, así como usted puede estar aburrido con esa relación, con ese matrimonio, con ese servicio. Dice, ¿qué hago? Y dice que ese señor ya quería botar el carro. De repente pasa alguien y lo encuentra varado y se orilla. Le dice, ¿qué le pasa, señor? Dijo, este carro que me tiene aburrido. Él le dice, ¿qué le pasa? Dijo, tiene tantas cosas que no sé, he gastado plata, millones arreglándolo y sigue fallando. Y el hombre dice, ¿me regala unos minuticos? Yo voy y lo reviso. Cuando el hombre se acerca a mirar el carro, detectó cuál era el daño. Y le dijo, amigo, el carro no prendía. Y le dijo, amigo, préndalo. Y el hombre, ¡prum!, y el carro prendió. Y el hombre asustado, pero a la vez sorprendido y también alegre, dice, Señor, ¿qué le hizo a mi carro? ¿Sabe qué dice el hombre? Señor, yo soy Henry Ford y yo hice ese carro. Lo conocía a perfección. Dios nos creó a nosotros, dice la Biblia, ¿cómo? A su imagen y semejanza. Por lo tanto, Él sabe dónde está afectada o deteriorada la imagen de Él en nosotros y nos puede restaurar. Ya vimos la base bíblica. El hombre tenía un problema, ¿cuál era? Físico. Y vino un toque del Señor y ¿qué? Lo restauró. ¿Quién más nos ayuda? Jesús, el Salvador. El diablo nos trae condenación. Muchos de los que están en esta noche se sienten condenados por algo que hicieron, o que están haciendo, o que hicieron últimamente. Y el diablo les dice, usted ya está perdido, no tiene salvación. Dice la Biblia, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y dice la Biblia, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Quién? Jesús, para deshacer las obras del diablo. Y la otra, el Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, la Santísima Trinidad. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Es consolador, es guiador, es ayudador, es el que nos redarguye también. Por eso es que cuando usted hace algo malo, una pelea, si usted tiene una relación con el Espíritu Santo le dice, mi hijo, falló, vaya pida perdón, vaya arrepiéntase. Y déjeme decirle que no todos esos cambios que usted está esperando que ocurran, los va a hacer Dios. Hay algunos que a usted y a mí nos corresponde hacer. Mírelos, ahí siguen. Mire lo que dice la Biblia. Mire lo que dice la Biblia en la primera carta a Timoteo, el capítulo 6, 11 y 12. Dice, ¿Mas tú qué? ¿Cómo lo caracteriza? Como un hombre de Dios. Aquí todos los que estamos en esta noche somos hombres y mujeres de Dios porque estamos buscando el camino del Señor. Ese es un consejo profundo, no, por favor no se lo pierda. Dice, mas tú, hombre de Dios. ¿Sabe? Hay 4 cosas que están en este versículo que usted y yo tenemos que hacer para salir de esa crisis en la que estamos. Una es, dice que huye. Huye. Si usted está metido en ese problema que es una crisis,
o si usted está metido en esa situación, huya de eso que le impulsa. ¿Qué hizo José cuando la señora se le puso con baby doll, con buenas colonias, y se puso más bonita que si hubiera puesto para el esposo? ¿Qué hizo el hombre? Huyó. Usted sabe qué cosas en su casa, qué horas son más críticas, qué momentos son más críticos. Huya de eso. Huir es que a veces es callarnos. Váyase para el cuarto, váyase una vuelta por alguna parte, pero huya. ¿Para qué? Para que no se pierda la gracia, el favor de Dios, que el diablo quiere robarle. La siguiente, ¿cuál es? Dice: sigue la justicia. Escuche, estoy dando soluciones para salir de la crisis. Primera, huir. Si usted hay un hombre o una mujer, usted es hombre y la está persiguiendo a una persona en una relación que no es de bendición, huya, huya, que será la mejor decisión que usted puede hacer. Si usted ve que en el celular, en el computador, le llegan mensajes, escenas que no sirven, programas de televisión que no sirven, huya, apague, diga apaguemos y chao. Apague, apague y chao. La otra dice: sigue, persigue la justicia, la piedad. Escuche, dice sigue o persigue, y dice algunas cosas: justicia, piedad, fe, amor, paciencia, mansedumbre. Eso es lo que hacía Jesús. Cuando le injuriaron, ¿qué hacía Jesús? Enmudecía. ¿Estaba qué? Siguiendo estas cosas: piedad, fe, amor. Algunas veces yo me he quedado callado cuando me han pegado unas, ¿cómo se llama? Unas aplanchadas o unas planeras, decimos en el mundo camionero. Me he quedado callado. Y sabe, es ahí donde he ganado la batalla, porque practiqué el lenguaje del amor, porque me quedé callado. ¿Qué dice aquí? Paciencia, la mansedumbre. Muchas veces la mansedumbre me ha ayudado a no perder un contacto de trabajo, porque ¿qué dice? Cerré el pico, como dicen por ahí. Tercera cosa, pelea la batalla de la fe. Y el domingo, hace unos domingos atrás, hablé del escudo de la fe. Y dice que los soldados romanos usaban dos clases de escudos, ¿se acuerdan? Un escudo metálico bien pulido, si era de día, sacaban el escudo y el enemigo que estaba ya en la otra cuadra o al otro kilómetro lo encandilaba. ¿Qué tenía el enemigo? Flechas encendidas con brea. Pero como usted le hacía así con el escudo, el otro quedaba encandilado y no podía vencerlo. Eso se llama vencer, pelear con el escudo de la fe. Hoy dijimos el otro tema del escudo, o un escudo que usaban ¿de qué? De pieles. Y cuando sabían que iban a tirar los dardos encendidos, los prendían, los empapaban de agua. Así que cuando caía el escudo, cuando caía el dardo encendido, en ese escudo el dardo se apagaba y no habían daños. Ahí nos dice la Biblia que debemos usar ¿qué? La armadura para pelear. A veces callarnos es mejor. Pedir la sabiduría al Señor. Y la cuarta, termino ahí. Dice, bueno, hay 5. Echa mano de la vida eterna. No sé si me podrían colocar el versículo. ¿No lo pusieron? Léamelo, Yulencio, por favor. Segunda de Corintios 9, 25 y 26. Me fascina lo que dice ese pasaje. Segunda de Corintios. Bueno, primera. 9, 25 y 26. Mira lo que dice ahí el apóstol. ¿Lo puede leer? Dos cosas. No a la aventura. Ahí está bien. Gracias, Julianson. Cuando yo estudiaba esta parte, no todo lo hará Dios. Habrá cosas que nos tocará hacer: huir, seguir o perseguir, pelear, echar mano a la vida eterna. Hay dos cosas que nos dice el apóstol ahí, y es, ya lo dijimos ahí: de todo me abstengo. Abstención, hermano, absténgase
de entrar en ese lugar que no es de bendición. Absténgase de mirar ese programa de televisión que no le bendice. Absténgase de entablar esa pelea con esa persona que no va a llegar a buenos términos. Y la otra dice: no corra como a la aventura. Tenemos que correr bien. Otro día me encontré con alguien que le dije: oiga, ¿por qué no ha vuelto a la iglesia? Y ¿sabe qué? Cuando lo escuchaba hablar, me di cuenta que no estaba corriendo bien, estaba corriendo como a la aventura.